Buen día, chicos. Les saluda lo que es la maestra Kiavet, que es encargada obviamente del curso de ecología. Ya, hijos, como ustedes ya saben, durante todos estos días hemos estado elaborando con respecto a lo que llegan a ser los reinos. Y nos quedamos pues en el caso de lo que llega a ser el reino vegetal. ¿Ya, hijos? Entonces, primero vamos a detallar lo que llegan a ser características principales con respecto a lo que llega a ser el reino vegetal. Y tenemos pues que llegan a ser eucariotas. Y se les llama eucariotas justamente ¿por qué? Porque justamente ellos tienen un núcleo organizado y definido. Chicos, también en su mayoría van a ser pluricelulares, porque justamente estos de acá van a estar formados por muchas células. La nutrición en el cual ellos van a tener va a ser autótrofa, que significa que van a realizar el proceso de la fotosíntesis, haciendo ello pues para que puedan obtener glucosa y puedan alimentarse. Ellos prácticamente elaboran sus propios alimentos. A eso se le conoce con el nombre de autótrofa. Y va a haber un grupo pequeño en el cual van a ser heterótrofas, como en el caso de las plantas carnívoras. El tipo de reproducción que ellos van a tener va a ser la reproducción sexual. Se le va a decir monoica porque justamente en la misma planta va a existir los dos sexos, tanto macho como hembra. Y se le vaya a decir dioica porque aparte van a estar lo que llegan a ser los órganos reproductores, aparte en otra planta macho y en otra planta hembra. A eso se le conoce como dioica. También va a tener reproducción asexual, como el proceso de que se le conoce con el nombre de metagénesis. La pared celular de ellos está formado por un carbohidrato, por un azúcar, ¿ya? Que se le conoce con el nombre de la celulosa. Contiene un pigmento muy característico, ¿ya? Que le da justamente esa coloración verde que llega a ser la clorofila. También va a presentar lo que llegan a ser movimientos. ¿Qué, maestra? ¿Acaso las plantas se mueven de aquí para allá? No. En realidad son movimientos de orientación, como en el caso del fototropismo, que puede ser positivo cuando el estímulo de repente requiere de luz, y también puede ser fototropismo negativo, cuando de repente el estímulo no requiere de luz. Y también van a tener las famosas nastias. ¿Ya? Ahora, aquí vamos a tener a los órganos vegetativos y a los órganos reproductores. Es de esa manera también en el cual pues se divide lo que llegan a ser el reino vegetal. ¿Y quiénes son los órganos vegetativos? Pues se encarga prácticamente de la nutrición y va a ser la raíz, el tallo y las hojas. ¿Y quiénes van a ser los reproductores? Pues justamente los que se van a encargar de la reproducción. ¿Y quiénes se van a encargar? La flor, el fruto y la semilla. Pero también tenemos que ver aquí una clasificación con respecto a lo que llega a ser el reino vegetal, con una memotecnia muy fácil, ¿no? ¿Y cuál llegaría a ser la memotecnia en este caso? Pues primero, pues el reino vegetal se va a clasificar en las briófitas y en las traquiofitas. A las briófitas también se le conoce como plantas avasculares. ¿Por qué? Porque justamente no tienen vasos por donde va a recorrer la savia elaborada ni la savia bruta. En estas briofitas vamos a encontrar aproximadamente unas 2.000, unas 25.000 especies, ¿ya? Estas briofitas llegan a ser las plantas más primitivas. También van a tener nutrición autótrofa y normalmente las briofitas habitan en lugares húmedos, ya sea como los suelos, las rocas, los troncos, ¿ya? Y justamente pues estas plantas se clasifican en lo que llegan a ser los musgos y las hepáticas, ¿ya? Entonces, justamente ellos, prácticamente los musgos, en el caso de los musgos, algunos van a presentar lo que llegan a ser rizomas, que significa que van a presentar tallos subterráneos, ¿ya? También algunos van a tener hojas verticiliadas, ya que justamente carecen de alrededor de un mismo punto a lo largo del tallo. ¿Ya? El tipo de reproducción en caso de los musgos va a ser por alternancia de género, ¿ya? Ahora, en caso, por ejemplo, un ejemplo de los musgos van a ser pues lo que llegan a ser la turba del pantano,
¿ya? Esas turbas del pantano mayormente son usados como fertilizantes para el suelo. Después voy a tener aquí a lo que llegan a ser las hepáticas también. Chicos, ahora, algo que ocurre prácticamente todo lo contrario en el caso de lo que llegan a ser las traqueofitas. Ya, porque las traqueofitas son plantas vasculares, que justamente estas plantas sí van a tener vasos, por donde va a recorrer la savia bruta y la savia elaborada. En caso de las traqueofitas, ya, por ejemplo, van a tener raíz, van a tener tallo, van a tener hojas. A su vez, estas de acá se va a clasificar en las pteridofitas y en las espermatofitas. Las pteridofitas ya van a ser plantas que no tienen semilla y las espermatofitas van a ser plantas que sí tienen semilla. Las pteridofitas, hijos, ya no presentan xilema y floema. Lo que presentan las pteridofitas son traqueidas, ya que justamente son similares pues a lo que llegan a ser pequeños tubitos, ¿ya? De ellos, sus hojas se les va a conocer con el nombre de frondas de las pteridofitas, ¿ya? Su tipo de reproducción de las pteridofitas también va a ser mediante alternancia de generación, ¿ya? Estas se dividen en lo que llegan a ser las filicenias, ¿ya? Como en el caso de los helechos. También se dividen en las equisitenias, como en el caso de la cola de caballo. Y también se va a dividir en las licopodíneas, ¿ya? Como en el caso del licopodio, ¿ya? Después tengo aquí a las espermatofitas. Y justamente las espermatofitas son aquellas, pues, que sí son plantas con semilla, ¿ya? Esperma significa semilla y fita, pues planta, ¿no? Estos de acá presentan lo que es tejidos vasculares también, ¿ya? Como en el caso del xilema y el floema, ¿ya? Las pteridofitas en su mayoría van a tener raíz, tallo, hojas, flores, frutos, pero bien diferenciados, ¿ya? Ahora, a su vez, pues justamente lo que llegan a ser se dividen en dos, las espermatofitas, que llegan a ser las gimnospermas, ¿ya? Y las angiospermas. Las gimnospermas también se le conoce como plantas o semillas desnudas y las angiospermas como semillas cubiertas. Las angiospermas a su vez se van a dividir en monocotiledonias y en dicotiledonias. Y aquí pues te he traído lo que llega a ser una pequeña memotecnia en el cual tú te vas a aprender fácilmente todo lo que llega a ser la clasificación. Beto tiene un spinner grande amarillo y muy divertido. B de briofita, T de traqueofita, tiene de pteridofita, spinner de espermatofita grande de gimnosperma, amarillo de angiosperma, muy de monocotiledonia, divertido de dicotiledonia, ¿ya? No te olvides. Entonces, hijos, ahora vamos a empezar ya con lo que llegan a ser los órganos vegetativos del reino vegetal. Y aquí tengo pues a lo que llega a ser la raíz, ¿ya? La raíz llega a ser, en donde se va a originar la raíz, va a ser de la radícula del embrión. ¿Ya? ¿Dónde queda la radícula del embrión? En la semilla. De ahí se origina la raíz. Y se va a desarrollar comúnmente dentro del suelo. ¿Ya? La raíz mayormente va a tener un geotropismo positivo, porque normalmente crece desde lo que llega a ser desde esta superficie para abajo. Por eso es que dice geotropismo, geo de tierra. El estímulo que va a recibir es de la tierra. Hidrotropismo, claro, también porque es la que prácticamente absorbe el agua. Y el fototropismo negativo, porque justamente al estar debajo del suelo de la superficie terrestre, no recibe mucho lo que es la iluminación de la luz. Por eso es que fototropismo negativo. Y se va a clasificar, obvio, de acuerdo uno a su forma y también de acuerdo a su ubicación. Claro que existe también pues otros tipos de formas de clasificar, pero en esta oportunidad vamos a tomarlo como principalmente estas dos formas de clasificar. De acuerdo a su forma, se le va a conocer como típica o también se le conoce con el nombre de pivotante. También se le va a conocer pues como una raíz normal o también a esta misma se le conoce como con el nombre de napiforme.
¿ya? Entonces, justamente es la raíz que mayormente se va a encontrar en la naturaleza. Está formada prácticamente de raíz que se caracteriza, donde la raíz prácticamente primaria, ¿ya? Va a ser diferente a la raíz secundaria. Si tú observas bien esta imagen, mira, ve, eso por ejemplo llega a ser una raíz típica. La raíz principal, ¿ya? Va a ser mucho más grande que las raíces secundarias, ¿ya? Entonces, a eso se le conoce como raíz típica o pivotante. Ejemplos, por ejemplo, el roble, el durazno, el naranjo, tienen prácticamente ese tipo de raíz. En cambio, la raíz atípica, fibrosa, o también conocido como A, como lo que es fasciculada, ¿ya? Esta raíz prácticamente, si tú te das cuenta, todas las raíces tienen el mismo tamaño, ¿ya? Por ejemplo, el maíz, el arroz, la cebada. Y se le va a conocer como tuberosa, ¿ya? Porque van a contener lo que llegan a ser sustancias alimenticias de reserva, como en el caso de almidón, de azúcares, entre otros, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo a lo que llega a ser la zanahoria, la yuca, el camote, el rábano, la beterraga, el yacón, entre otros, ¿ya? Esto pues obviamente de acuerdo a su forma. Ahora, de acuerdo a su ubicación, ¿ya? Por ejemplo, van a ser acuáticas porque justamente van a estar en el agua, como en el caso pues de las lentejías del agua, la elodea, el lirio de agua. Y van a ser aéreas porque justamente se van a apoyar ya sea en cables, ya sea en un árbol, entre otros, ¿ya? Como por ejemplo el clavel del aire. Las orquídeas también son, ¿qué cosas? Raíces aéreas, ¿ya? También vamos a encontrar en este grupo, hijos, a lo que llegan a ser las modificaciones de las raíces, como los nemautóforos, ¿ya? Los nemautóforos, por ejemplo, se encuentran en lugares lodosos, en lugares pantanosos, ¿ya? Se elevan verticalmente en contra de la gravedad para capturar el oxígeno. Por ejemplo, este neumatóforo puede ser el mangle. También tenemos otra raíz modificada que llegan a ser las raíces fúlcreas, ¿ya? Que son raíces adventicias que prácticamente van a nacer ya sea del tallo, entre otros, y justamente contribuyen al sostenimiento del tallo, como por ejemplo el caso del maíz, que llega a ser una raíz fúlcrea. También vamos a tener a otra raíz modificada que llegan a ser los austorios, ¿ya? Los austorios son raíces propias de las plantas parásitas, ¿ya? Las cuales se van a introducir en los tejidos vegetales, ¿ya? Van a tener la forma cónica que va a penetrar en el tejido vascular de las plantas. También vamos a tener a otra raíz modificada, como en el caso del velamen, que son raíces con tejidos epidérmicos esponjosos, que justamente van a permitir la captura del H2O y el polvo. ¿Ya? Mayormente se presenta en las raíces o en las plantas epífitas. Ahora continuamos con respecto a lo que llega a ser el tallo. Y el tallo se va a originar de la plúmula y el talluelo del embrión, y lo que brinda es soporte a la planta. Sirve para el transporte de la savia y sirve también para lo que llega a ser el crecimiento de la planta. Sus partes prácticamente de los tallos, aquí vamos a tener en caso de lo que llegan a ser los nudos. Y los nudos pues es el punto donde van a ser la hoja de la rama. Después vamos a tener aquí a lo que se le conoce como los famosos entrenudos. Y los entrenudos prácticamente son los espacios que se van a encontrar entre dos nudos. Después vamos a tener a las yemas, ya tanto axilar como yema secundaria. Y son estructuras que van a ser formadas por lo que llega a ser el tejido meristemático, ¿no? Justamente el tejido meristemático es los formadores, ¿ya? Que prácticamente originan a los demás tejidos. Después vamos a tener aquí a las ramas, que justamente van a ser las ramificaciones del tallo, ¿ya? Y aquí pues vamos a pasar a lo que llega a ser la clasificación en el caso del tallo. Y el tallo pues se va a clasificar de acuerdo a los tallos
aéreos, por ejemplo, en el caso de los erguidos. Tengo aquí al tronco, ¿ya? Que va a tener la forma cónica, normalmente van a ser leñosos, ramificados, ¿ya? Y van a presentar lo que es la lignina. Ejemplo de lo que llega a ser este tipo de tallo, puede ser el eucalipto, el cedro, la caoba, el queñual, ¿ya? Después voy a tener aquí, en caso de lo que llegan a ser herbáceos, o también se le conoce como cálamo, ¿ya? Estos normalmente no tienen nudos ni ramas, normalmente son suaves, como en el caso de la manzanilla. Después voy a tener al tipo caña, ¿ya? El tipo caña es largo, ¿ya? Es cilíndrico, algunas veces hasta puede ser ahuecado internamente, con nudos bastante prominentes. Aquí tengo pues en el caso del bambú, el trigo, la caña de azúcar, ¿ya? Después voy a tener al estipe, o también conocido como estípete, ¿ya? Este tipo de acá es cilíndrico, ¿ya? No ramificada, prácticamente tiene un diámetro bastante uniforme y va a terminar pues justamente en un penacho, en un conglomerado, ¿no? De hojas, como te puedes observar aquí en imagen. En el caso, por ejemplo, de lo que llegan a ser las palmeras, los helechos, el plátano, la papaya, son de este tipo. Y algo que ocurre todo lo contrario, que llegan a ser en caso del escapo, o también se le conoce con el nombre de boordo. También es cilíndrico. Esa de acá prácticamente no tiene ramificaciones, ¿ya? Presenta un penacho, ¿ya? En lo que llega a ser la base y prácticamente con flores en el ápice, ¿no? Entonces, ejemplo, por ejemplo, aquí tengo a la cabuya, al magüey, a la puya de Raimondi, al llantén, a la sábila, ¿ya? Después voy a tener en el caso, pues, de lo que llegan a ser los rastreros, que es otro tipo de tallo, ¿ya? Los rastreros, hijos, van a ser tallos, ¿ya? Que van a ser muy débiles. Se desarrollan paralelamente al suelo, emitiendo justamente raíces adventicias y hojas, como en el caso, por ejemplo, de la calabaza, ¿ya? Como en el caso también de la fresa. Después voy a tener aquí a los trepadores. Y también son tallos débiles. Estos de acá presentan geotropismo negativo, que carecen verticalmente, ¿ya? Se adhiere sobre otros soportes apoyándose ya sea en paredes, en rocas o en otras plantas, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo al frijol, tengo a la vid, ¿no? A la vid, que origina prácticamente la uva, a la uña de gato. Y por último voy a tener al tipo acaule. Y los acaules son plantas con tallos muy reducidos, como tú puedes observar acá, ¿ya? Prácticamente sus tallos son casi pegados al suelo. Por ejemplo, acá tengo al llantén, a la lechuga, a la espinaca, ¿ya? ¿Por qué siempre repito la palabra hipogio? Hipogio significa que van a ser tallos subterráneos, hijos, ¿ya? Eso significa hipogio de dentro, ¿ya? Adentro, hipodentro. Epigio, externo, fuera, ¿ya? También voy a tener otra clasificación en el caso de lo que llegan a ser los tallos subterráneos o también conocidos como hipogios, ya te he dicho hipogio dentro, ¿ya? Y justamente estos de acá se van a desarrollar debajo de la superficie terrestre, ¿ya? Como en el caso de lo que llegan a ser los rizomas. Prácticamente son tallos horizontales con raíces adventicias que almacenan sustancias de reserva. Aquí, por ejemplo, tengo a la grama, al junco, al bambú. Después voy a tener de tipo bulbo. Este tipo bulbo prácticamente son tallos discoidales, porque justamente tienen esa forma de un disco, ¿no? Prácticamente a sus hojas de esto se les va a conocer con el nombre de catáfilos. Aquí tengo, por ejemplo, a lo que llega a ser la cebolla, a la azucena, al ajos, ya que prácticamente son
bastante pues jugosos y pues son bastante tiernos. Después voy a tener a otro tallo subterráneo, como en el caso de los tubérculos, ¿ya? Prácticamente estos tallos subterráneos son carnosos, con reserva de alimento, ya tienen reserva de alimento, como en el caso de la papa, del oyuco, de la oca, de la mashua. Eso todo con respecto a lo que llegan a ser los tallos, hijos. Ahora vamos a pasar con respecto a lo que llega a ser las hojas, ¿ya? Y las hojas, pues justamente se originan del epicotelio o también de la plúmula del embrión. La hoja es el órgano fotosintético de la planta, ya que una de sus funciones es realizar o realizar lo que es la fotosíntesis, ¿no? También presenta lo que llega a ser fototropismo positivo, que significa que el estímulo de la luz justamente llega a través de ellos, ¿no? Ellos realizan lo que es dos funciones que llega a ser la transpiración, la eliminación del vapor de agua, y la gutación, que llega a ser la eliminación del agua líquida. Una de las partes principales por la cual está formado la hoja llega a ser el limbo, que llega a ser todo esto, todo esto llega a ser el limbo. Ya es la parte de la planta de la hoja y este limbo está formado por lo que llegan a ser las famosas nervaduras, ¿ya? Una nervadura obviamente aquí principal y otra nervadura por aquí secundaria, ¿ya? También está compuesto por la base del limbo, conocido con el nombre de peciolo, ¿ya? También pues está compuesto por lo que llega a ser el borde del limbo y la puntita de la hoja que se le conoce con el nombre de ápice, ¿ya? Tiene una cara superior que se le conoce con el nombre de haz y una cara inferior que se le conoce con el nombre de en vez, ¿ya? Ahora, las hojas hijos también se van a clasificar, pero ya va a ser más de acuerdo ya sea a la forma del peciolo, entre otros. Por ejemplo, si ponemos por el peciolo, ¿ya? Si tú observas acá, pues vamos a tener diferentes tipos de peciolo, ¿ya? Ahora, si observamos también de acuerdo, pues, a lo que llega a ser a su composición, ¿no? De acuerdo a la composición del limbo, voy a tener a las hojas simples, ¿ya? Que justamente están formados por una sola rama, y a las hojas compuestas, que van a estar formadas por muchas hojas, ¿ya? Ahora, en caso de la forma de limbo, voy a tener a las aflechadas, porque justamente va a tener la forma de una flecha, como en el caso del cartucho. Después voy a tener a las acorazonadas, porque justamente van a tener la forma de un corazón, como en el caso del violeta. Después voy a tener a la hoja ovalada, ¿ya? Y por último, a la lanceolada, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene la forma de una lanza, como en el caso de las hojas del mango, ¿ya? De acuerdo a su nervadura, hijos, ya aquí también como ustedes pueden ver, voy a tener pues a la perinervia, ¿ya? Y justamente la perinervia va a ser pues característico de la papa, del roble. A la paralalinervia también, como en el caso de lo que llega a ser el maíz, ¿ya? Y también a la palminervia, como en el caso del geranio, ¿ya? Por la forma del borde del limbo, hijos, voy a tener de repente por aquí a la entera, ¿ya? Justamente en el caso del limón, presenta este tipo de borde. A la dentada, que justamente tiene la forma media como que, que en forma de dientes, ¿no? De nuestros dientecitos, como en el caso, por ejemplo, del rosal. Aquí me faltó mencionar también a lo que llega a ser la aserrada, que tiene la forma de un serrucho, como en el caso de la vid. En caso de la lobulada, ¿no? Como en el caso del algodón, del roble, ¿ya? Ahora vamos a pasar con respecto a lo que llega a ser la flor. Y la flor, hijos, prácticamente es el órgano reproductor de la planta. Una de sus funciones o dos de sus funciones principales llega a ser lo que se le conoce con el nombre de polinización y también en el caso de la fecundación, ¿ya?
La polinización, pues, es el transporte del polen desde el estambre hacia el pistilo, ¿ya? Pero primero hay que conocer un poquito con respecto a lo que llega a ser las partes de la flor. ¿Ya, hijos? La flor, hijos, está formado por lo que llega a ser un eje floral y por lo que llegan a ser los verticilios florales. El eje floral está formado por el pedúnculo, que va a ser prácticamente el tallo, el tallito que va a sostener a la flor. Y va a estar formado también por lo que llega a ser el receptáculo, que va a ser la base de la flor. ¿Ya? Ahora, en caso de los verticilios florales, en muchos exámenes de admisión preguntaron sobre el orden, porque tiene que ir en orden esto de acá. ¿Ya? Entonces son 4 verticilios florales, ¿ya? Primero, segundo, tercero y cuarto. El primer verticilio floral llega a ser el cáliz, ¿ya? Y el cáliz, pues, hijos, está formado por lo que llega a ser un conjunto de sépalos, ¿ya? Eso de acá prácticamente llegan a ser los sépalos. El conjunto de esto me dará el cáliz. Después tengo al segundo, que llega a ser la corola, que va a ser el conjunto de pétalos, ¿ya? Después va a ser el tercero, que llega a ser el androceo, ¿no? El androceo ya va a ser el conjunto de estambre, ¿ya? Prácticamente el androceo está formado ya sea por lo que llega a ser la antena, donde está prácticamente ubicado pues el polen, y lo que llega a ser estos de acá que se le conoce con el nombre de filamentos. Entonces, estos dos en su conjunto me van a dar el estambre, que se le conoce como androceo, que llega a ser el tercer verticilio floral. Después tengo el cuarto verticilio floral, que llega a ser el gineceo, o también conocido como pistilo, que está conformado por el conjunto de carpelos. Y los carpelos, pues, son el estigma, ¿ya? El estilo, los ovarios, ¿ya? O perdón, el ovario, y lo que llegan a ser, pues, el óvulo, ¿no? De la flor. Entonces, por todas esas partes está formado lo que es una flor, ¿ya? Ahora, si bien tú recuerdas, una de sus funciones era la polinización, ¿verdad? Y aquí pues tengo a la polinización, puede ser de manera indirecta y puede ser de manera indirecta. De manera directa se le va a conocer también como autogámica. ¿Cómo ocurre esto? Cuando el polen se traslada desde el estambre de la misma planta hasta el estigma de la flor. ¿Quiénes, por ejemplo, tienen ese tipo de polinización directa? La naranja. La ruda también tiene ese tipo de polinización. ¿Ya, hijos? Ahora, va a ser de polinización indirecta o también cruzada o también conocida como alogámica, cuando la polinización ocurra entre flores diferentes, de una flor a otra flor. Entonces, aquí va a necesitar de un medio de transporte para que ocurra la polinización y va a tener de diferentes factores. Por ejemplo, se le va a conocer como ornitogámica o ornitógama cuando los que van a realizar la polinización van a ser las aves, ¿ya? Se le va a conocer como anemógama cuando prácticamente la polinización lo va a realizar los vientos. Se le va a conocer como hidrógama, ¿ya? Cuando la polinización lo va a realizar el agua. Y se le va a conocer como entomógama cuando la polinización lo va a realizar pues los insectos. Quirepterógama se le va a conocer cuando la polinización lo va a realizar de repente por ahí murciélagos o vampiros. Y se le va a conocer pues como artificial cuando es el hombre quien va a realizar la polinización. ¿Ya? Otra de las funciones también que realizaba la flor era la fecundación, ¿no? Y la fecundación pues es prácticamente cuando dos células de diferente sexo generan a una nueva flor. Como por ejemplo, en caso del anterozoide, que llega a ser prácticamente una célula masculina de la flor, más lo que llega a ser la ósfera, que llega a ser una célula femenina de la flor, me va a dar origen al embrión de la semilla. Entonces, es un tipo de fecundación que me va a dar la flor. Pero también vamos a encontrar la otra, cuando
Un anterozoide con un policitos, ¿ya? Me va a generar lo que es el albumen. ¿Y para qué servirá el albumen? Ah, pues sirve para la alimentación de la semilla. Ya, chicos, eso todo con respecto a la flor. Pasamos ahora con respecto a lo que llega a ser el fruto. Y no te olvides pues que el fruto llega a ser el ovario maduro y desarrollado. Muchos a veces nos equivocamos con respecto al fruto porque pensamos que llega a ser el óvulo y el óvulo es la semilla. En cambio, el fruto es el ovario. No te olvides, ¿ah? En caso del fruto, hijos, ya, se va a clasificar de la siguiente manera. Simples, múltiples y compuestos. A su vez, los simples se van a clasificar pues en secos y en carnosos. Los secos ya se van a clasificar pues los frutos secos en dehiscentes y en frutos indehiscentes. Los frutos dehiscentes ya en su mayoría pues son aquellos frutos que se abren para poder expulsar lo que llegan a ser las semillas. Por ejemplo, aquí tengo a lo que llegan a ser las legumbres, ¿ya? Se abre, ¿ya? Cuando tú abres las alberjas, por ejemplo, están unidos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tengo a las arvejas, a las habas, a las ollas de tipo legumbre. Silicua, ya es un fruto alargado con un tabique al medio donde están prácticamente las semillas, como en el caso, por ejemplo, del nabo, del rábano, de la col, de la mostaza. Se le va a conocer como cápsula porque justamente tienen una cáscara gruesa con gran cantidad de semillitas. Y aquí tendremos al algodón, a la ruda, al eucalipto, a la amapola, a la azucena. ¿Ya? Después vamos a tener a los indehiscentes. Los indehiscentes no se abren, por lo tanto, no expulsan lo que llegan a ser semillas. Aquí voy a tener, por ejemplo, a la samara. Estas de acá tienen estructuras tipo alas que justamente sirven para dispersarse por el viento. En el caso, por ejemplo, del fresno, ¿ya? También voy a tener a los aquenios, ¿ya? Estas de acá, su cáscara no está muy pegada a la semilla y se pueden separar fácilmente, ¿ya? Como por ejemplo acá tengo al amargón, al girasol también, a las bellotas, claro que sí. Se le va a conocer como cariópside, ya cuando la cáscara está muy unida a la semilla y no se puede separar fácilmente, como en el caso del trigo, de la cebada, del maíz, del arroz, de la avena. ¿Ya? Después voy a tener aquí a los carnosos, ¿ya? Y justamente pues en el caso de lo que llegan a ser las frutas carnosas, ¿ya? Presentan ya lo que es mesocarpio y endocarpio blando y jugoso, ¿no? Entonces tú te preguntas, Mista, ¿qué es mesocarpio? ¿Qué estás hablando? ¿Qué es endocarpio? Ah, bueno, pues en caso del fruto hijos, ya acá tengo por ejemplo un durazno, está formado por lo que llega a ser el pericarpio. Y el pericarpio a su vez está formado por el endocarpio. El endocarpio va a ser pues aquella capita que va a envolver a la semilla. El mesocarpio va a ser la sustancia carnosa de la fruta. Y el epicarpio prácticamente llega a ser la cáscara de la fruta. A estos tres, en su conjunto, se le va a conocer con el nombre de pericarpio. ¿Ya? No te olvides. Por ejemplo, aquí tengo en caso de los carnosos a la drupa. La drupa va a presentar un mesocarpio, o sea, de acá del medio, un mesocarpio blando y un endocarpio duro. ¿Ya? Ejemplos de este tipo de fruta, el durazno, el café, la ciruela, las guindas, el mango, el coco, la palta, las aceitunas también, la cereza, claro que sí. Después se le va a conocer como esperidio, ¿ya? Cuando prácticamente va a presentar un epicarpio, o sea, una cáscara bastante gruesa con glándulas oleiríferas. ¿Qué significa? Que su cáscara va a tener olores característicos y va a tener un mesocarpio, o sea, del medio, bastante blando y delgado. El endocarpio, hijos, ya va a ser bastante jugoso y azucarado. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en los esperidios tengo a la naranja, a la toronja,
Después voy a tener a la mandarina, al limón. Se le va a conocer como pepónide cuando van a presentar un mesocarpio bastante carnoso, ¿ya? Y un endocarpio blando, que significa que la pepa va a ser totalmente suave. Y en su mayoría van a ser inmensos, van a ser voluminosos, como en el caso de la sandía, de la calabaza y del zapallo. Y se le va a conocer como baya cuando presentan un mesocarpio blando, suave, ¿ya? Y pues un endocarpio también blando. Tanto el mesocarpio como el endocarpio van a ser suaves. La pepa y lo que es la parte pues carnosa son suaves, como en el caso pues de lo que llega a ser el tomate. Ya después tengo acá pues a la uva, la tuna, la papaya, el plátano, esos son de ese tipo. ¿Ya? Y pomo, se le va a conocer como pomo porque justamente van a presentar un mesocarpio carnoso y un epicarpio laminar, ¿ya? En su mayoría aquí las semillas se van a encontrar encerradas, ¿ya? Dentro de unas cavidades. Ejemplo, acá tengo pues a lo que llega a ser la manzana, el membrillo y también pues lo que llega a ser la pera, ¿ya? En caso de lo que llegan a ser los frutos múltiples, ¿ya? Están formados por los gineceos de más de una flor. Ya tienen varios gineceos ellos. Por ejemplo, la piña, el higo, la mora son tipos frutos de múltiples. Y los compuestos, pues justamente son frutos formados por varios ovarios. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tengo a la fresa, al higo, a la piña americana también. ¿Ya? Y por último, chicos, aquí tengo a lo que llega a ser pues la semilla, ¿no? Y la semilla ya pues como les indiqué, es el óvulo fecundado, maduro y desarrollado. ¿Ya? La semilla es la que prácticamente realiza la germinación y también realiza la dispersión. Germinación porque justamente se dice que la semilla genera una nueva planta. Y dispersión es cuando prácticamente se genera el traslado de la semilla de un lugar a otro. Y la semilla pues está formado por lo que llega a ser por lo que llegan a ser pues el tegumento, ¿ya? Que justamente si tú bien miras acá en la imagen llega a ser pues la cáscara de la semilla, ¿ya? Después también el caso de la semilla tiene una sustancia de reserva que se le conoce con el nombre de albumen, ¿ya? Y también tienes lo que llega a ser, pues, una plantita miniatura, ¿ya? Que justamente da origen a una nueva planta y se le conoce con el nombre de embrión, ¿ya? Ahora, muchos me preguntaron, Miss, ¿qué es el cotiledón? Que tiene que ver mucho con esto, ¿verdad? El cotiledón, hijos, llega a ser una hoja modificada que justamente almacena nutrientes de reserva, ¿ya? ¿Y cuándo diremos que una planta es dicotiledonia y cuándo diremos que una planta es monocotiledonia? Dicotiledonia se dice, hijos, cuando, por ejemplo, aquí he hecho un cuadro de doble entrada para diferenciar entre un dicotiledonio y un monocotiledonio. Dicotiledonio van a tener dos cotiledonios, mira, dos reservas, ¿ve? En cambio, aquí las monocotiledonios solamente va a tener una reserva nada más. En su mayoría, las dicotiledonias van a tener nervaduras ramificadas. En cambio, las monocotiledonias van a tener nervaduras paralelas. En su mayoría, lo que llegan a ser pues las dicotiledonias, sus haces vasculares, ¿ya? Están prácticamente dispuestas radialmente. En cambio, acá las haces vasculares están esparcidas. En caso de las dicotiledonias, normalmente prácticamente sus hojas, ya, o perdón, sus pétalos, son de 4 a 5. En cambio, en las monocotiledonias, normalmente van a ser de 3 o múltiplos de 3. Así es como tú diferencias. En caso de lo que llegan a ser, por ejemplo, de las dicotiledonias, sus granos de polen van a tener 3 poros o hendiduras. En caso de la monocotiledonia, solamente va a tener una sola hendidura. En caso, por ejemplo, de aquí, pues, ¿no? Comparando con el tipo de raíz, las dicotiledonias van a tener raíz pivotante.
En cambio, las monocotiledóneas en su mayoría van a tener raíz fasciculadas. Chicos, eso es todo, hijos. Nos vemos hasta la próxima clase. Gracias por su atención.